Compartiré con ustedes en esta ocasión tocante a un pasaje bíblico que existe en el libro de los Hechos y en el capítulo 9. Ahí vemos una historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona, un soldado que perseguía al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. No le gustaba a él que escuchar hablar de Jesús, ni le gustaba tampoco que la gente hablara de Jesús. Y fue ante el Sanedrín para pedirle cartas, para ir a perseguir a los cristianos, para ir a un camino que se llamaba el camino de Damasco, para a ver si hallaba personas ahí adorando a Dios o hablando de Jesús, y luego traerlos presos al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas quien había crucificado a Cristo Jesús hacía 34 años. Y Pablo quería ir y traer a estas gentes para que fueran también juzgados. Pero por el camino le ocurrió algo. Fue un suceso muy grande que le pasó. En el tiempo de Saulo de Tarso, cuando él iba persiguiendo a los cristianos, la Biblia no nos dice que iba a caballo, pero yo pienso acá dentro de mí, al transportarse de un lugar a otro, tendrían que usar los caballos. Yo, como estoy criado en rancho, también me relaciono con esta historia de Saulo de Tarso. Yo creo que él iba a caballo en aquel momento persiguiendo a los cristianos. En el camino le sucedió algo a Saulo de Tarso. Una luz vino del cielo y lo cegó sus ojos completamente, y aquel hombre cayó a tierra. Y en la caída a tierra, ahí escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre, todo paniqueado, todo temoroso, dijo: Señor, ¿quién eres tú? De entre el resplandor tan fuerte que se había en aquel momento, le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos que a Pablo se le hacía una cosa difícil escuchar de Jesús, y ahora no estaba escuchando de Jesús, ahora él estaba escuchando directamente a Jesús hablar con él. En ese momento Pablo fue otra persona. Pablo se convirtió. En ese momento Pablo le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo: vete y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Al mismo tiempo que guiaron a Saulo de Tarso a Damasco, ahí en Damasco existía un hombre, el cual Dios ya estaba platicando con él y le estaba diciendo: ve, busca en la calle derecha y en la casa de Judas, ahí está un hombre que está orando y te ha visto en visión. Lo que le había dicho es que venía y ponía las manos sobre él y recuperaba la vista. Pablo estaba aún todavía adentro de la casa por 3 días, ciego, sin comer y sin beber agua ni nada, cuando llegó Ananías a hablar con él. Ananías, después de hablar con Dios, o después de que Dios habló con Ananías, él se sintió como todos nosotros los humanos nos sentimos. Él dijo: he oído muchas cosas acerca de ese Saulo de Tarso, el cual persigue a los cristianos, y aún ahora hasta trae cartas de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, para venir y perseguirnos a los cristianos, y tú me mandas allá que ore por él. Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías por fin entró a la ciudad y fue y buscó la calle derecha y fue y oró por Saulo de Tarso. Y cuando él oró, que puso sus manos, vamos a imaginarnos un poquito, hermanos, a irnos hasta aquel momento cuando Saulo recibió su vista. Primeramente recibió las palabras que le dijo: vengo a orar por ti para que recuperes la vista. Y luego sintió el calor de aquellas manos que le ponía sobre su cabeza. Y luego las palabras que él le decía: recobra la vista.
recupera la vista. Y en aquel momento, ¿se imagina usted, Pablo, qué sintió cuando recibió nuevamente su vista? Ahora estaba mirando, su vista estaba mirando lo físico, pero también dentro de él estaba mirando espiritualmente algún futuro grande que venía sobre él. Jesús le había dicho a Ananías: instrumento escogido me es este. Acuérdate, hermano, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia primitiva, era perseguidor de los cristianos, pero en ese momento que tuvo el encuentro con Cristo, ahora se convirtió en un seguidor de Cristo. Cristo le había dicho que él iba a ser, que él era un instrumento útil y un instrumento escogido. Dios lo usó más tarde para predicarte a ti y a mí que nosotros somos los gentiles. De ahí es donde Dios habla directamente con los gentiles. Dios le dio el privilegio de hablar a reyes y con sacerdotes, a Pablo, pero porque Dios cambió toda su vida. Explorador que estás ahí, en este momento, tú que estás dirigiendo todo un grupo de destacamento, tú que estás avanzando en la senda, quizás ya tengas tu uniforme, quizás ya tengas tantos entrenamientos, pero acuérdate, Cristo puede cambiar tus planes. Ponte en las manos del Señor en este día y prepárate para lo que viene enseguida. Cristo quiere hacer algo contigo.